escribir lo que ve. Yo le digo, a ver, al joven, escriba lo que, las letras que ve, y él ve y comienza a escribir. Entonces, eso es una asociación, la visión con la escritura. Entonces, esas asociaciones, dentro de las múltiples posibilidades de causas que produzca la asociación, son estos núcleos, son núcleos de asociación. El lateral posterior y el núcleo pulvinar sirven para asociar, es decir, los dispositivos, motores, de la corteza cerebral y todo, para poder asociar una función con otra, ¿ya? Ahora nos quedan los núcleos ventrales, el anterior, el lateral y el posterior. Veamos los núcleos ventrales. Vamos a eliminar aquí, yo, pero. Ya, vamos a eliminar esto que ya vimos. Ahora, cuando yo hablo de los núcleos ventrales, yo voy a hablar del núcleo ventral anterior. Al núcleo ventral lateral, a este de aquí, yo lo divido en dos porciones. En la porción anterior del núcleo ventral lateral y la porción posterior del núcleo ventral lateral. ¿Por qué lo divido? Porque el núcleo ventral anterior y la porción anterior del ventral lateral reciben y envían las mismas fibras, o sea, tienen la misma aferencia y eferencia. Mientras que la porción posterior del núcleo ventral lateral tiene otras aferencias y eferencias, ¿ya? Entonces, en conjunto, el núcleo ventral anterior y la porción anterior del ventral lateral reciben y envían las mismas fibras. Ahora, ¿cuáles son? Vamos hacia atrás, Si usted recuerda, ¿cómo se llamaba estos elementos de aquí? ¿Qué eran estos dos? Núcleo de la base. ¿Y este elemento se acuerda cómo se llama este núcleo? El núcleo lenticular, que está formado por el putamen hacia lateral y en azulito el globo pálido, ya se llama globo pálido. Luego, cuando veamos núcleos de la base, vamos a ver que el movimiento o los núcleos de la base tienen mucho que ver con la parte del movimiento. Y una de esas conexiones para poder darle precisión al movimiento son del globo pálido hacia el tálamo. Son fibras pálido-talámicas. Pálido-talámicas. ¿Hacia qué núcleo llegan las fibras pálido-talámicas? Hacia lo que estamos conversando acá. Entonces aquí la aferencia del núcleo ventral anterior y la porción anterior del núcleo ventral lateral son las fibras pálido-talámicas. ¿Ya? La aferencia son las fibras pálido-talámicas. Ahora, doctor, ¿y la eferencia? Entonces, mire usted, las fibras pálido-talámicas llegan aquí al núcleo ventral lateral y porción anterior, y de ahí sale la eferencia hacia la corteza. Serían fibras tálamo-corticales. ¿Pero a qué parte de la corteza? A todo el lóbulo frontal. Área 4, área 6 y la zona prefrontal, que luego vamos a ver cuáles son las áreas que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, eso es importante que usted recuerde. Entonces, esa es la aferencia, las pálido-talámicas, y la eferencia, tálamo-corticales hacia todo el lóbulo frontal de esta porción de aquí. ¿Claro? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud o algo? Listo. Ahora, la porción posterior del núcleo ventral lateral se relaciona con el cerebelo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los núcleos del cerebelo que tienen que ver con el tálamo? A ver si se acuerdan. Sí, el núcleo dentado 1, el fastillo no, el fastillo, acuérdense, el fastillo es cerebelo, fastículo, vestíbulo espinales, cerebelo, fastículo, vestíbulo, retículo, espinales, fascículo longitudinal medial. Nunca nombré el tálamo yo. Y al dentado sí, porque están las fibras cerebelo, dento, rubro, tálamo, corticales. Cerebelo, ya me emocioné. Cerebelo, dento, tálamo, corticales. ¿Cuál es el otro? El interpósito, ¿no? El interpósito, porque hay fibras cerebelo, interpósito, rubro, tálamo, corticales. Y cerebelo, interpósito, tálamo, corticales. Algunas van al núcleo rojo y de ahí al tálamo, y otras se saltan al núcleo rojo para ir al tálamo, pero tienen que pasar por el tálamo. Las del fastillo no pasan por el tálamo, es el cerebelo, fastículo, vestíbulo, espinal, no nombre tálamo. Cerebelo, fastículo, vestíbulo, retículo, espinales, no nombre tálamo. ¿Ya? Entonces, la porción posterior del núcleo ventral lateral se relaciona con el cerebelo. Ya usted sabe, dos núcleos del cerebelo. Vamos a hacerlo con un rojito. El núcleo dentado y el núcleo interpósito, como dice su compañero. Entonces, de aquí, cerebelo, dento o interpósito, hay unas que pasan por el núcleo rojo, rubro, tálamo, u otras van directo hacia el tálamo. Tálamo.
Y de ahí se van a la corteza, o sea, la aferencia de aquí serían las cerebelo-rubro-talámicas o las cerebelo-talámicas, ya está, sabes de qué parte del cerebelo. Y la eferencia también va a la corteza, ¿no? Sería tálamo cortical. Pero hay que ver la diferencia con la porción que hemos conversado. Estas fibras que vienen del cerebelo llegan al área 6 y al área 4, no a la zona prefrontal. El núcleo ventral anterior y la porción anterior del lateral llegaba a todo el lóbulo frontal, 6, 4 y prefrontal. Mientras que la porción posterior del núcleo ventral lateral solo llega al área 6 y al área 4, no a la zona prefrontal. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si usted se da cuenta, la relación que tiene con el globo pálido y la relación que tiene con el cerebelo son relaciones de movimiento. Entonces, estos núcleos son los núcleos motores que tienen que ver con el tálamo, y por eso, así como había un tálamo límbico, también hay un tálamo motor. Que son los núcleos que forman parte del tálamo motor. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Tú? ¿Algo? Y por último nos quedan los que ya hemos conversado. Usted ya lo tiene que saber el sábado. Usted ya está papelito para el sábado. El núcleo ventral posterolateral del tálamo y el núcleo ventral posteromedial. ¿Qué le llegaba al núcleo ventral lateral posterolateral? Como el embrisco. ¿Cómo se llama? A ver, el embrisco espinal y el embrisco medial. Entonces al posterolateral llega el embrisco espinal y el embrisco medial. ¿Y al posteromedial qué llegaba? A ver, ¿cuál? El embrisco trigeminal y algo más de falta. No, el lateral no, el lateral llega al colículo inferior y ahí se va el cuerpo geniculado medial. Y de ahí ya se va al cerebro, por el fascículo geniculo temporal. Nada tiene que ver con el tálamo. Pasa por el metatálamo, que es el elemento que ya vamos a conversar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El del gusto? ¿Cuál es el del gusto? El tracto solitario, fascículo solitario. Ese llega al posteromedial. Es una pregunta, o sea, a uno de los grupos se le dice. O sea, el embrisco trigeminal y el fascículo o tracto solitario. Eso llega al posteromedial. ¿Ya? Y de aquí estos dos núcleos, ¿hacia dónde se van? ¿Hacia qué área del cerebro se van? 3, 1, 2 de pronto. O sea, acuérdese usted que se tengo el cerebro, en el lóbulo parietal yo tengo el área 3, 1, 2. Que si se acuerda usted existe un músculo sensitivo, ¿no? Él decía el músculo sensitivo, decía que la cabecita está aquí abajo, ahí están los bracitos, ahí está el cuerpito y luego seguían las piernitas, ¿verdad? Eso es el músculo sensitivo, así como el músculo motor. El fascículo solitario, que tiene que ver con el busto, que está en la cabeza, llega aquí a la parte más inferior del área 312, que es otra área que se llama el área 43 de Brodmann, el centro cortical del busto. Ya cuando veamos cerebro, vamos a presentarle y usted ya sabe dónde llega el busto para que usted sea consciente de lo que está probando. ¿Ya? Ahora, hacia arriba, seguimos en la cabeza. ¿Qué lemnisco estaría? ¿Cuál es el lemnisco que capta la sensibilidad de la cabeza? ¿Trigeminal, espinal o el medial? El trigeminal. Entonces, acá arriba llegaría el lemnisco trigeminal. Y el resto, pues sería para el lemnisco medial y el lemnisco espinal, ¿no? Más abajo el de los brazos y más arriba el de las piernas. Así es como llegan los lemniscos hacia el área 312 y fascículo del área basal. Pregunta de que tu tipo ocupa algo. Entonces, estos dos, como son sensitivos, son la parte sensitiva del tálamo. Y entonces me termina dando las tres funciones del tálamo, que es límbica, motor y sensitiva. Ahora, doctor, y este chiquitito aquí que doy, el núcleo ventral intermedio es un núcleo que es tanto motor como sensitivo. Pero lo interesante del núcleo ventral intermedio es que se ha visto que él tiene algo que ver con más que todo la parte de los movimientos anormales en la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando yo tengo un paciente con Parkinson de difícil control, que el fármaco no le mejora, que toma fármacos y no mejora, o los efectos adversos del fármaco son demasiado intensos y el paciente le va mal, y ya no le puedo seguir dando fármacos y el paciente no le va bien, después de un proceso determinado, puedo entrar en algo que se llama cirugía para la enfermedad de Parkinson. Y en la cirugía de la enfermedad de Parkinson lo que uno busca son núcleos que, regulándolos, el paciente mejore.
y uno de esos núcleos es este núcleo, el núcleo ventral intermedio del tálamo. ¿Ya? Entonces se mete un dispositivo para regular al núcleo ventral intermedio del tálamo, y eso es uno de los targets, uno de los objetivos cuando se hace cirugía de Parkinson. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo? Esto es un resumen de lo que hemos conversado, que yo